¡Increíble! Rico empresario se enamora de una joven mamá pidiendo ayuda con su niño en la calle. Miguel Pérez, un titán de los negocios, pisaba el acelerador en su flamante Maserati. La ciudad a su alrededor era un torbellino de luces y ruido. Mientras esperaba en un semáforo, pensaba en su próxima gran inversión. Era un hombre de éxito, rodeado de lujo, pero cada día se sentía más atrapado en una vida vacía. Su corazón latía en un ritmo monótono, cansado de reuniones de negocios y cenas en restaurantes de alto nivel. La soledad le había convertido en un espectador de su propia existencia, con un nudo en la garganta que nunca desaparecía. Un destello de movimiento captó su atención. Pidió ayuda a voz en cuello. Una joven madre, Clara, con ojos desbordantes de angustia, sostenía a su pequeño en brazos. El niño, con mejillas sonrojadas y un toser que rompía. El alma era el reflejo de su sufrimiento. La ropa desgastada de Clara contrastaba con el glamour que la rodeaba. En ese instante, Miguel sintió cómo un peso caía sobre su corazón. La imagen de esa mujer y su niño lo atravesó como un rayo, dejando un chispazo de compasión en su pecho. Las miradas se encontraron. Ella, suplicante; él, incrédulo. ¿Acaso un hombre como él podía hacer algo por ella? El semáforo cambió y el tráfico lo arrastró. Pero su mente no pudo escapar al eco de su propia conciencia. ¿Era esto lo que quería? Un instante de conexión genuina en medio de una vida de superficialidad. La realidad que clamaba por su atención hizo que su mano temblara sobre el volante. Clara sabía que no podía confiar en nadie. Su pasado, una sombra oscura que la seguía, amenazaba con consumirla. Su exnovio, un monstruo que no aceptaba el rechazo. Acechaba entre las sombras. Con el pequeño en brazos, suplicaba a los transeúntes que le extendieran una mano, pero la mayoría daba la espalda. Sin embargo, ese hombre de traje elegante le había mirado a los ojos, un destello de humanidad que le hizo palpitar el corazón. ¿Sería capaz de hacer algo por ella? Los días pasaron y la vida de Miguel y Clara comenzó a entrelazarse. Sus encuentros, furtivos pero cargados de significado, creaban una tensión palpable. Él comenzaba a entender que sus problemas no eran tan diferentes. Detrás del lujoso auto había un ser humano herido, pero la presión del miedo de Clara era una oleada que la arrastraba. Ella quería desesperadamente una conexión, un puentecito hacia la esperanza, pero el pasado acechaba en cada esquina. Un día, mientras respiraban el aire fresco de la mañana, una noticia cruel rompió el silencio. El médico anunció que el pequeño llevaba un virus que podría cambiarlo todo. El mundo de Clara, ya frágil, estaba a punto de desmoronarse. Miguel sentía cómo su corazón se rompía al ver el dolor en los ojos de Clara. Frente a esta revelación, la encrucijada que enfrentaban era clara. ¿Se atreverían a arriesgarlo todo por un amor que podría cambiar sus destinos? ¿O se quedarían atrapados en sus mundos, donde la soledad los consumiría? La incertidumbre se apoderó de ellos. Miguel se preguntaba si realmente podría protegerla, o si había cruzado una línea que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactemos. El aire estaba tenso. Miguel observaba a Clara, sintiendo cómo la angustia en sus ojos hacía eco en su propio corazón. La revelación del médico aún resonaba en su mente como un tambor pesado.
El pequeño tenía un virus peligroso. Miguel deseaba gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Clara, de pie frente a él, parecía desvanecerse. Su rostro se tornó pálido y las manos que sostenían a su hijo temblaban. Ella sabía que su vida estaba a punto de desmoronarse, pero no estaba sola. Miguel estaba ahí, dispuesto a luchar, aunque no sabía cómo. La chispa de conexión entre ellos ardía, pero también el miedo. Un ruido rompió el silencio. Pasó un hombre a toda prisa, con el rostro distorsionado por la furia. Llevaba la chaqueta arrugada, y su mirada tenía el destello de alguien que había cruzado una línea peligrosa. Miguel no pudo apartar la vista. La escena se sentía cargada. El hombre se detuvo justo frente a ellos, respirando con dificultad, como si acabara de salir de una pelea. ¡Clara!, gritó, su voz reverberando en el aire helado. Era el exnovio. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara palpó el temor en la atmósfera. Su cuerpo se puso rígido. «¿Qué haces aquí?», comenzó a temblar tratando de proteger a su hijo. «No tienes por qué tener miedo», dijo él, acercándose con una mezcla de rabia y desesperación. «Te dije que no te dejaría escapar». La tensión creció, y Miguel sintió que el aire se volvía denso. «¡Lárgate!», la voz de Clara temblaba, pero no había fuerza en su tono. El hombre avanzó un paso más, y en un instante Miguel se interpuso entre ellos. «Déjala en paz», dijo. Cada palabra salía como una declaración de guerra. El exnovio frunció el ceño, y de repente una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Mira, chico elegante, tú no sabes con quién estás tratando. No es solo un exnovio, soy el padre». Las palabras cayeron como un ladrillo. Miguel dio un paso atrás, y el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Qué? ¿Cómo era posible? La mirada de Clara se llenó de terror y confusión. El corazón de Miguel latía fuerte, sus manos se cerraron en puños. «Eso no puede ser. ¿Por qué no me dijiste?», preguntó Miguel, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La esperanza que había comenzado a florecer se convertía en cenizas. Antes de que Clara pudiera responder, el exnovio se movió, acercándose peligrosamente. «Ese niño no es solo tu proyecto de redención, es mi vida, y te advierto, voy a hacer lo que sea por él». El aire se llenó de un silencio tenso, como si el mundo entero se detuviera. Clara dejó caer su mirada al suelo, y Miguel pudo sentir que cada palabra la atravesaba como una daga. Perdió la esperanza y el valor, dejando que la tristeza la dominara. El exnovio sonrió, confiado. «Así que, ¿qué vas a hacer, rico empresario? ¿Salvar a la chica en apuros o huir con el rabo entre las piernas?» La rabia hervía en el interior de Miguel. Sus ganas de proteger a Clara le llenaban cada vez más. Pero el dilema se instalaba en su mente. ¿Qué significaba esto para su futuro? De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era el niño. La angustia en sus ojos brillaba con fuerza, y Miguel sintió que la vida lo golpeaba. El recuerdo de sus días vacíos regresaba, y se dio cuenta de que ya no podía escapar. En medio de la tormenta emocional, un flashazo de luz lo iluminó. Clara lo miraba, y en sus ojos, en medio del pánico, había una chispa de esperanza. ¿Podría ser? ¿Podrían unirse y luchar juntos? ¿O la sombra del pasado era demasiado oscura para salvarlos? Mientras el caos los envolvía, una pregunta pesaba en el aire. ¿Quién estaba realmente luchando por ellos? Nadie lo sabía todavía. Pero en ese instante, la vida de todos daría un giro inesperado que marcaría su destino para siempre. El aire se volvió denso, tenso. Clara temblaba, su mirada fija en el exnovio. Miguel sintió cómo la rabia se agolpaba en su pecho, pero también una desesperación profunda. Justo cuando las palabras estaban a punto de brotar de su boca, un grito desgarrador resonó, no del niño, sino de una mujer detrás de ellos. Una figura emergió de la multitud, corriendo hacia ellos como un torbellino. Era una mujer mayor, con canas desordenadas y un rostro marcado por la vida. «Clara, hija, aquí estoy». Su voz, entrelazada con el miedo, llenó el aire. La mujer era su madre. Clara se quedó helada.
La expresión en su rostro pasó de la angustia a un horror absoluto. El exnovio se detuvo, confundido, mientras un nuevo tipo de tormenta comenzaba a formarse. Cada miembro del grupo se sentía como una pieza de un rompecabezas por resolver. Miguel sintió como el aire se volvía pesado. El mundo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, murmuró tratando de entender lo que estaba aconteciendo. La madre de Clara llegó y se abalanzó sobre ella, envolviéndola en un abrazo. Tenía miedo de perderte. ¿Por qué no me llamaste? Las lágrimas caían de sus ojos mientras sostenía a su hija con fuerza. Mamá, no puedo estar aquí. Clara intentó separarse, pero su madre la aprisionaba, como si la vida dependiera de ello. Miguel observaba, perplejo, tratando de conectar los hilos de esta nueva revelación, esta sombra oscura que parecía provocar más quebraderos de cabeza. El exnovio se enderezó, recuperando su confianza. Así que tu madre, tan linda y preocupada. Pero, ¿qué tienes que esconder, Clara? La voz del hombre quedó impregnada de veneno, tragándose el aire que quedaba. Clara palideció. Las palabras de su madre parecían haber abierto una puerta. Ahora todo pendía de un hilo. Yo te dejé por una razón, Clara balbuceó. La voz le tembló. Su rostro se partía en dos entre el amor materno y el miedo de ese monstruo que la seguía. No puedes seguir así. Necesitamos estar juntas y, sobre todo, necesitamos proteger al niño. El exnovio sonrió, una mueca cruel que hizo que Miguel se crispase. ¿Quién te crees, Clara? Momento brillante, pero yo sé tu secreto. Las miradas se cruzaron. Miguel empezó a sentir que el tiempo se detuvo. ¿Qué secreto?, exclamó. La incredulidad lo desbordaba, pero antes de que Clara pudiera responder, una mirada de horror cruzó su rostro. No, por favor. Miguel sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Su mente, llena de preguntas, giraba. El mundo parecía desdibujarse a su alrededor. Pero Clara no podía estar diciendo eso. No podía ser cierto. Una parte de él quería huir, mientras otra deseaba gritar. No hay manera. Eso no es posible. ¿Cómo? La verdad flotaba en el aire como una sombra temblorosa, y mientras el caos los rodeaba, Miguel sabía que nada volvería a ser lo mismo. En el fondo, una chispa de algo desconocido ardía, pero el dolor, la urgencia de la situación, lo mantenía en el presente, atrapado en esa revelación devastadora. En ese momento tenso y cargado de miedo, solo quedaban preguntas sin respuesta. La vida de todos había cambiado para siempre. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Podrían sobrevivir a este nuevo desastre que amenazaba con tragarlos? Sin duda, la historia apenas comenzaba. El aire se volvió denso. Tenso. Clara temblaba, su mirada fija en el exnovio. Miguel sintió cómo la rabia se agolpaba en su pecho, pero también una desesperación profunda. Justo cuando las palabras estaban a punto de brotar de su boca, un grito desgarrador resonó, no del niño, sino de una mujer detrás de ellos. Una figura emergió de la multitud, corriendo hacia ellos como un torbellino. Era una mujer mayor, con canas desordenadas y un rostro marcado por la vida. ¡Clara! ¡Hija! ¡Aquí estoy! Su voz, entrelazada con el miedo, llenó el aire. La mujer era su madre. Clara se quedó helada. La expresión en su rostro pasó de la angustia a un horror absoluto. El exnovio se detuvo, confundido, mientras un nuevo tipo de tormenta comenzaba a formarse. Cada miembro del grupo se sentía como una pieza de un rompecabezas por resolver. Miguel sintió cómo el aire se volvía pesado. El mundo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué significa esto?, murmuró, tratando de entender lo que estaba aconteciendo. La madre de Clara llegó y se abalanzó sobre ella, envolviéndola en un abrazo. Tenía miedo de perderte. ¿Por qué no me llamaste? Las lágrimas caían de sus ojos mientras sostenía a su hija con fuerza. Mamá, no puede estar aquí. Clara intentó separarse, pero su madre la aprisionaba, como si la vida dependiera de ello. Miguel observaba, perplejo, tratando de conectar los hilos de esta nueva revelación. Esta sombra oscura que parecía provocar más quebraderos de cabeza.
El exnovio se enderezó, recuperando su confianza. Así que, tu madre, tan linda y preocupada. ¿Pero qué tienes que esconder, Clara? Su voz estaba impregnada de veneno, tragándose el aire que quedaba. Clara palideció. Las palabras de su madre parecían haber abierto una puerta. Ahora, todo pendía de un hilo. Yo te dejé por una razón. Clara balbuceó, pero la voz le tembló. Su rostro se partía en dos entre el amor materno y el miedo de ese monstruo que la seguía. No puedes seguir así. Necesitamos estar juntas. Y sobre todo, necesitamos proteger al niño. El exnovio sonrió. Una mueca cruel que hizo que Miguel se crispase. ¿Quién te crees, Clara? Momento brillante, pero yo sé tu secreto. Las miradas se cruzaron. Miguel empezó a sentir que el tiempo se detuvo. ¿Qué secreto?, exclamó. La incredulidad lo desbordaba, pero antes de que Clara pudiera responder, una mirada de horror cruzó su rostro. No, no, por favor. De pronto, la mujer mayor se giró lentamente. Su rostro se transformó. No puedes seguir escondiéndolo, hija, dijo su madre, su voz casi un susurro mortal. Él no sabe la verdad. ¿La verdad?, repitió Miguel, sus ojos ahora centrados en la madre, buscando respuestas. No, no podía ser. ¿Qué estaban ocultando? Eres él, Miguel. Tú. Clara casi rugió, como si comprendiera lo que su madre intentaba ocultarle. Eres su verdadero padre. El niño es tu hijo. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Miguel sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Su mente, llena de preguntas, giraba. El mundo parecía desdibujarse a su alrededor. Pero Clara no podía estar diciendo eso. No podía ser cierto. Una parte de él quería huir, mientras otra deseaba gritar. No, no hay manera. Eso no es posible. ¿Cómo? La verdad flotaba en el aire como una sombra temblorosa, y mientras el caos los rodeaba, Miguel sabía que nada volvería a ser lo mismo. En el fondo, una chispa de algo desconocido ardía, pero el dolor, la urgencia de la situación, lo mantenía en el presente, atrapado en esa revelación devastadora. Así que, Miguel, ¿te sientes preparado para ser padre?, interrumpió el exnovio, su sonrisa torcida llena de malicia. Porque no solo eres el padre, eres parte de una familia que nunca imaginaste. Un murmullo en la multitud empezó a crecer. Las palabras del exnovio se expandieron como humo. Clara estaba pálida, su madre con ojos dilatados, y Miguel sintió que sabía la dirección en la que estaba todo dirigiéndose. Los murmullos crecían, las cabezas se giraban hacia ellos. El silencio quedó atrás. Antes de que Miguel pudiera procesar lo que estaba pasando, un golpe de horror, un grito desgarrador. La multitud se aglomeró y alguien empujó a Clara. Ella tropezó, cayendo al suelo, y el niño saltó de sus brazos, aterrizando en el asfalto. Miguel sintió que el tiempo se detenía. «No, no», gritó, lanzándose hacia adelante. La visión de su hijo, su propio hijo, caído, todo a su alrededor, se tornó borroso. Un estallido de adrenalina lo impulsó. La gente gritaba, y él solo podía pensar en el pequeño. La verdad se retorcía en su mente mezclándose con el caos. Mientras corría, su corazón palpitaba en su pecho. La ansiedad lo consumía. «Por favor, Dios, no», imploraba en su cabeza. Clara se levantó, gritando, su dolor resonando como un eco. Pero algo dentro de él sabía que esto no era solo un accidente. En medio de todo, sintió que el mundo se estaba desmoronando. Y entonces, un escalofrío recorrió su espalda cuando, al mirar al niño, una pequeña figura en la distancia se asomó. Una mujer. Llevaba en la mano un dispositivo, la pantalla iluminada con datos que Miguel no entendía. Una mirada intensa de determinación, como si conociera un secreto devastador. Se acercaba. La multitud se apartaba. Clara quedó paralizada. Y de repente Miguel supo que lo que venía sería peor que cualquier revelación anterior. «No puedes seguir huyendo», exclamó la mujer. Y cuando Miguel vio su rostro, su corazón se detuvo. Era ella, la mujer que había creído olvidada.
la madre de su visita al pasado. Vine a buscarte. Las palabras le cortaron la respiración. Es hora de que sepas la verdad sobre lo que realmente ha estado sucediendo. Hay más de lo que imaginas. La pregunta flotaba en el aire, eléctrica y devastadora. Miguel no podía gritar. No pudo hacer nada más que quedar atrapado en un remolino, destrozado por la verdad y sus implicaciones. ¿Qué secretos se revelarían ahora? ¿Estaba realmente listo para lo que vendría? Sin duda, todo iba a cambiar. El aire se detuvo. La revelación de Clara resonó como un trueno. Miguel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer desconocida, con su mirada intensa, no lo dejaba respirar. ¿Soy su padre? Le gritaba a su mente, como un eco que nunca cesaba. El exnovio, al escuchar la declaración, sonrió con maldad. Así que tu querido rico empresario no es solo tu salvador, es también tu carcelero, soltó, zumbando como una serpiente. Miguel apretó los puños, estaba listo para atacar, pero algo más profundo lo mantenía en calma, una confusión que lo hizo dudar. Clara lo miró entre la desesperación y la esperanza. No sabía cómo decírtelo, susurró. Las palabras apenas salieron de su boca. Su voz temblaba con cada letra. La mirada de su madre era una mezcla de pena y tristeza, y en ese momento la mujer con el dispositivo se movió. No eres el único que tiene secretos, Miguel, dijo. Hay más de lo que imaginas. No solo se trata del niño. La multitud comenzaba a murmurar, sus voces reverberaban, creando un crescendo que aceleraba el pulso de todos. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Miguel estaba al borde del colapso. La tensión en su pecho se sentía como un peso aplastante. La mirada de la mujer vibraba en la ansiedad colectiva, atrapada entre el ayer y un futuro lleno de caos. Es sobre el pasado, sobre lo que hicieron. Todos están involucrados, continuó, avanzando con una urgencia palpable. Y todos son parte de una sola historia que comenzamos a olvidar. No es solo tu hijo, es tu legado. Sus palabras eran como balas. Una lluvia de verdad que se atascaba en el aire. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Miguel. La incredulidad cubría su rostro. No hay manera. La multitud empezó a dispersarse, pero algunos seguían mirando, atrapados en la confusión. Clara, contra todo, le gritó: «Miguel, escucha». El niño, aún en el suelo, rompió a llorar. Miguel se sintió aterrorizado al ver el miedo en su pequeño rostro. Se lanzó hacia él, lo levantó en brazos, sintiendo que su corazón se desbordaba. Este era su hijo. «No te preocupes, todo estará bien», susurró, aunque no estaba seguro de ello. «Es hora de que sepas la verdad», continuó la mujer, señalando furiosamente. «Clara, Miguel, todos ustedes están conectados por unos hilos que no pueden ver. Hay un peligro que acecha, algo que olfatea la verdad». Miguel sintió el frío en su espalda. El exnovio comenzó a dar pasos atrás, como si ya hubiera comprendido algo que los demás no. Un miedo intenso apareció en su rostro, hablando más que sus palabras. «No, tú no puedes decirles, no puedes hacer esto», musitó, tratando de retroceder. Y de repente, como si alguien hubiera encendido una mecha, un sonido ensordecedor llenó el aire. Una explosión resonó en la distancia, haciendo que todos saltaran. Gritos, caos, y el mundo pareció tambalearse. Miguel perdió el equilibrio. La multitud gritaba, las luces parpadeaban. Quiso proteger al niño, pero el pánico lo rodeaba. «Por Dios», pensó mientras miraba a su alrededor. Las sombras de la explosión iluminaban la escena. Todo se convirtió en un torbellino. Clara luchaba por levantarse. «Miguel», gritó, alcanzándolo con la mirada. «Necesitamos salir de aquí». Las palabras resonaron con desesperación. En medio del caos, Miguel se dio cuenta de que la mujer aún estaba presente. «Debemos irnos, ahora». Una mirada eléctrica pasó entre ellos. Pero antes de que pudieran moverse, una figura cargada de autoridad se acercó, bloqueando su camino. «Nadie se mueve», gritó,
con un tono que desgarró el aire. Era un agente, con un uniforme que grita autoridad en cualquier lugar. Las miradas se encontraron, y la verdad sobre su conexión lo aturdió. La confusión volvía a girar, y cuando los demás comenzaron a correr, a gritar, solo quedó una pregunta en la mente de Miguel. ¿Qué fue lo que realmente desencadenó esta tormenta de secretos? Porque, en ese instante, supo que el verdadero peligro no hacía más que comenzar. El aire se detuvo. La revelación de Clara resonó como un trueno. Miguel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer desconocida, con su mirada intensa, no lo dejaba respirar. «Soy su padre», le gritaba su mente, como un eco que nunca cesaba. El exnovio, al escuchar la declaración, sonrió con maldad. «Así que tu querido rico empresario no es solo tu salvador, es también tu carcelero», soltó, zumbando como una serpiente. Miguel apretó los puños. Estaba listo para atacar. Pero algo más profundo lo mantenía en calma, una confusión que lo hizo dudar. Clara lo miró entre la desesperación y la esperanza. No sabía cómo decírtelo. Susurró. Las palabras apenas salieron de su boca. Su voz temblaba con cada letra. La mirada de su madre era una mezcla de pena y tristeza. Y en ese momento, la mujer con el dispositivo se movió. «No eres el único que tiene secretos, Miguel», dijo. «Hay más de lo que imaginas. No solo se trata del niño». La multitud comenzaba a murmurar. Sus voces reverberaban, creando un crescendo que aceleraba el pulso de todos. «¿Qué más? ¿Qué más puede haber?» Miguel estaba al borde del colapso. La tensión en su pecho se sentía como un peso aplastante. La mirada de la mujer vibraba en la ansiedad colectiva, atrapada entre el ayer y un futuro lleno de caos. «Es sobre el pasado, sobre lo que hicieron. Todos están involucrados», continuó, avanzando con una urgencia palpable. «Y todos son parte de una sola historia que comenzamos a olvidar. No es solo tu hijo, es tu legado». Sus palabras eran como balas, una lluvia de verdad que se atascaba en el aire. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Miguel. La incredulidad cubría su rostro. «No hay manera». La multitud empezó a dispersarse, pero algunos seguían mirando, atrapados en la confusión. Clara, contra todo, le gritó. «Miguel, escucha». El niño, aún en el suelo, rompió a llorar. Miguel se sintió aterrorizado al ver el miedo en su pequeño rostro. Se lanzó hacia él, lo levantó en brazos, sintiendo que su corazón se desbordaba. Este era su hijo. «No te preocupes, todo estará bien», susurró, aunque no estaba seguro de ello. «Es hora de que sepas la verdad», continuó la mujer, señalando furiosamente. «Clara, Miguel, todos ustedes están conectados por unos hilos que no pueden ver. Hay un peligro que acecha, algo que olfatea la verdad». Miguel sintió el frío en su espalda. El exnovio comenzó a dar pasos atrás, como si ya hubiera comprendido algo que los demás no. Un miedo intenso apareció en su rostro, hablando más que sus palabras. «No, tú no puedes decirles, no puedes hacer esto», musitó, tratando de retroceder. Y de repente, como si alguien hubiera encendido una mecha, un sonido ensordecedor llenó el aire. Una explosión resonó en la distancia, haciendo que todos saltaran. Gritos, caos, y el mundo pareció tambalearse. Miguel perdió el equilibrio. La multitud gritaba, las luces parpadeaban. Quiso proteger al niño, pero el pánico lo rodeaba. «Por Dios», pensó mientras miraba a su alrededor. Las sombras de la explosión iluminaban la escena. Todo se convirtió en un torbellino. Clara luchaba por levantarse. «Miguel», gritó, alcanzándolo con la mirada. «Necesitamos salir de aquí». Las palabras resonaron con desesperación. En medio del caos, Miguel se dio cuenta de que la mujer aún estaba presente. «Debemos irnos, ahora». Una mirada eléctrica pasó entre ellos. Pero antes de que pudieran moverse, una figura cargada de autoridad se acercó, bloqueando su camino. «¡Nadie se mueve!», gritó, con un tono que desgarró el aire. Era un agente, con un uniforme que grita autoridad en cualquier lugar. Las miradas se encontraron, y la verdad sobre su conexión lo aturdió. La confusión volvía a girar,
y cuando los demás comenzaron a correr, a gritar, solo quedó una pregunta en la mente de Miguel. ¿Qué fue lo que realmente desencadenó esta tormenta de secretos? Porque en ese instante supo que el verdadero peligro no hacía más que comenzar. ¡Palto!, exclamó el agente, avanzando con determinación. Clara, tú eres una testigo clave. Miguel, tú también. Hay un asunto mucho más grave en juego. La multitud paró, con los espíritus en suspenso. La mujer con el dispositivo tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados. No podemos quedarnos aquí, se atrevió a decir. Lo que sabemos, lo que hemos encontrado, puede costarles la vida. ¿De qué estás hablando? Miguel sintió que la ira y la preocupación se entrelazaban en su pecho. ¿Qué se supone que sabemos? Sobre el pasado de Clara, sobre su familia. No se trata solo de ustedes. Hay una organización detrás de esto, y no dudarán en llevarse a cualquiera que se interponga, dijo la mujer con una intensidad desesperada. El silencio se cernía, pesado, como si cada uno retuviera la respiración. ¡Espera! Clara dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con reconocimiento. ¿Has encontrado algo sobre mi padre? La pregunta flotó entre ellos como un tormento sin respuesta. La mujer asintió. El miedo envolvía el espacio. Hay pruebas. Tu padre hizo algo horrible y a menudo miran hacia el lado. Ellos están buscando al niño. ¡A tu niño! La revelación se sentía como si un rayo cortara el aire. Miguel sintió que le faltaba el aire. Una sacudida de terror lo atravesó. ¡No pueden querer al niño! No pueden. Miguel no podía procesar la gravedad de sus palabras. Lo que antes era un simple encuentro se convirtió en una lucha por la vida. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el exnovio se adelantó, con un brillo de conocida traición en su mirada. Así que lo saben, ¿eh? ¿Y qué planean hacer con ese secreto? Es hora de revelarle al mundo que tú, Clara, llevas la carga de un hombre que se supone que está muerto. Miguel lo miró. El estómago le dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? La verdad se retorcía, girando como un tornado dentro de él. Tu padre no murió, está detrás de todo esto. Y tú, Clara, eres el eslabón que ellos están buscando. La confusión se hizo polvo en el viento, mezclándose con la desesperanza. El niño en sus brazos, ahora temblando, con lágrimas llenando sus ojitos, era él, centro de esta tormenta de secretos. Mientras el caos exterior se intensificaba, algo en el fondo advertía que el verdadero enemigo estaba mucho más cerca de ellos de lo que jamás imaginaron. Así que, ¿de verdad crees que podemos salir de esto?, preguntó Clara, con su voz al borde de la quiebra. ¿Crees que hay esperanza? Debemos averiguarlo. ¡Ahora! Miguel respondió con fuerza, pero en su corazón sabía que el camino que se extendía ante ellos sobrepasaba su entendimiento. ¿Qué secretos aún estaban por revelar? ¿Quién realmente estaba buscando quién? La verdad palpitaba, y en ese instante el futuro parecía colgar de un hilo, listo para romperse. El aire se detuvo. La revelación de Clara resonó como un trueno. Miguel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer desconocida, con su mirada intensa, no lo dejaba respirar. ¿Soy su padre?, le gritaba su mente, como un eco que nunca cesaba. El exnovio, al escuchar la declaración, sonrió con maldad. Así que tu querido rico empresario no es solo tu salvador, es también tu carcelero. Soltó zumbando como una serpiente. Miguel apretó los puños, estaba listo para atacar. Pero algo más profundo lo mantenía en calma, una confusión que lo hizo dudar. Clara lo miró entre la desesperación y la esperanza. No sabía cómo decírtelo. Susurró. Las palabras apenas salieron de su boca. Su voz temblaba con cada letra. La mirada de su madre era una mezcla de pena y tristeza. Y en ese momento, la mujer con el dispositivo se movió. No eres el único que tiene secretos, Miguel, dijo. Hay más de lo que imaginas. No solo se trata del niño. La multitud comenzaba a murmurar. Sus voces reverberaban,
creando un crescendo que aceleraba el pulso de todos. ¿Qué más puede haber? Miguel estaba al borde del colapso. La tensión en su pecho se sentía como un peso aplastante. La mirada de la mujer vibraba en la ansiedad colectiva, atrapada entre el ayer y un futuro lleno de caos. Es sobre el pasado, sobre lo que hicieron. Todos están involucrados, continuó, avanzando con una urgencia palpable. Y todos son parte de una sola historia que comenzamos a olvidar. No es solo tu hijo, es tu legado. Sus palabras eran como balas, una lluvia de verdad que se atascaba en el aire. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Miguel. La incredulidad cubría su rostro. No hay manera. La multitud empezó a dispersarse, pero algunos seguían mirando, atrapados en la confusión. Clara, contra todo, le gritó. Miguel, escucha. El niño, aún en el suelo, rompió a llorar. Miguel se sintió aterrorizado al ver el miedo en su pequeño rostro. Se lanzó hacia él, lo levantó en brazos. Sintiendo que su corazón se desbordaba, este era su hijo. No te preocupes, todo estará bien, susurró, aunque no estaba seguro de ello. Es hora de que sepas la verdad, continuó la mujer, señalando furiosamente. Clara, Miguel, todos ustedes están conectados por unos hilos que no pueden ver. Hay un peligro que acecha, algo que olfatea la verdad. Miguel sintió el frío en su espalda. El exnovio comenzó a dar pasos atrás, como si ya hubiera comprendido algo que los demás no. Un miedo intenso apareció en su rostro, hablando más que sus palabras. No, tú no puedes decirles, no puedes hacer esto, musitó, tratando de retroceder. Y de repente, como si alguien hubiera encendido una mecha, un sonido ensordecedor llenó el aire. Una explosión resonó en la distancia, haciendo que todos saltaran. Gritos, caos, y el mundo pareció tambalearse. Miguel perdió el equilibrio. La multitud gritaba. Las luces parpadeaban. Quiso proteger al niño, pero el pánico lo rodeaba. Por Dios, pensó mientras miraba a su alrededor. Las sombras de la explosión iluminaban la escena. Todo se convirtió en un torbellino. Clara luchaba por levantarse. ¡Miguel!, gritó, alcanzándolo con la mirada. «Necesitamos salir de aquí». Las palabras resonaron con desesperación. En medio del caos, Miguel se dio cuenta de que la mujer aún estaba presente. «Debemos irnos, ahora». Una mirada eléctrica pasó entre ellos. Pero antes de que pudieran moverse, una figura cargada de autoridad se acercó, bloqueando su camino. «¡Nadie se mueve!», gritó, con un tono que desgarró el aire. Era un agente, con un uniforme que grita autoridad en cualquier lugar. Las miradas se encontraron y la verdad sobre su conexión lo aturdió. La confusión volvía a girar, y cuando los demás comenzaron a correr, a gritar, solo quedó una pregunta en la mente de Miguel. ¿Qué fue lo que pensó? ¿Que realmente desencadenó esta tormenta de secretos? Porque en ese instante supo que el verdadero peligro no hacía más que comenzar. El agente se acercó, su mirada fija en Miguel. ¿Eres tú el padre?, exigió, su voz retumbando como un trueno en medio del caos. Miguel tragó saliva, sintiendo cómo el miedo le oprimía el pecho. «Sí, pero no te muevas», cortó el agente, y en ese instante, Clara sintió que todo se derrumbaba. «Tú no estás a salvo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, sintiéndose desbordada. Las palabras del agente resonaban en un eco oscuro que hacía temblar su corazón. Pero antes de que pudiera procesar, la mujer con el dispositivo dio un paso al frente. «Necesito que entiendan algo», empezó, su voz entrecortada. «Lo que he encontrado, él no es solo el niño de Clara, él es también parte de una familia con conexiones que no pueden imaginar». «¡Basta!», gritó. El exnovio, que el rostro surcado por el pánico. «No debería haber venido aquí. No puedo dejar que se enteren, no puedo permitirlo». De repente la multitud se aglutinó en torno a ellos, la tensión espesa como el aceite. Todos los ojos miraban, algunos murmuraban, otros temían lo desconocido. Y entonces un silencio helado descendió sobre el lugar. El agente sacó su arma.
Si no se callan, si no me dicen la verdad, no dudaré en actuar. Hay órdenes. Y tú, Clara, eres parte de un juego mayor. El caos estalló nuevamente. Miguel sentía que todo daba vueltas. ¿Qué órdenes? ¿De qué estás hablando? El sudor perlaba su frente. En una fracción de segundo, el exnovio hizo un movimiento desesperado. Se lanzó hacia adelante. Todo sucedió de repente. La mujer que había estado hablando, quien parecía tener toda la información, dio un grito. ¡No! ¡Espera! Pero ya era muy tarde. El exnovio se había abalanzado sobre la gente. Un disparo resonó y el mundo entero se detuvo. Una explosión silenciosa de confusión, gritos y luego un golpe sordo contra el suelo. El agente cayó y la multitud se dispersó como si una gran ola la hubiera arrastrado. Clara estaba paralizada, su madre gritaba y Miguel pudo sentir que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué has hecho?, preguntó Clara, sus ojos llenos de pánico, mientras el polvo se asentaba alrededor de ellos. El exnovio se quedó inmóvil, pero ya no era el hombre que había sido. Algo en su mirada había cambiado. «Mejor que lo que te harán a ti», murmuró. Sus palabras eran un eco de desesperación. A su alrededor, la multitud se desvanecía, diciendo su aterrorizada adiós a la realidad que conocían. Y en medio de ese caos, el niño en brazos de Miguel, con lágrimas surcando su rostro, gritó una sola palabra: «Papá». En ese momento, Miguel supo que todo había cambiado, pero aún no sabía la profundidad del abismo al que se enfrentaban. Era una verdad devastadora, in shock, que borra rostros y recuerdos. Papá era solo un destello de esperanza, o quizás una condena oculta. ¿Y si el niño sabía más de lo que creía? ¿O si el exnovio, en su desesperación, había desatado un conflicto que jamás podrían resolver? El futuro se presentaba tan incierto como aterrador. Todos se quedaban inmóviles, esperando que claro se aclarara, pero las sombras comenzaron a entrelazarse, y el destino tomaba rumbo hacia un camino que no podrían prever. El aire se detuvo. La revelación de Clara resonó como un trueno. Miguel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer desconocida, con su mirada intensa, no lo dejaba respirar. «¿Sí, su padre?», le gritaba su mente, como un eco que nunca cesaba. El exnovio, al escuchar la declaración, sonrió con maldad. «Así que tu querido rico empresario no es solo tu salvador, es también tu carcelero». Soltó zumbando como una serpiente. Miguel apretó los puños. Estaba listo para atacar. Pero algo más profundo lo mantenía en calma. Una confusión que lo hizo dudar. Clara lo miró entre la desesperación y la esperanza. No sabía cómo decírtelo, susurró. Las palabras apenas salieron de su boca. Su voz temblaba con cada letra. La mirada de su madre era una mezcla de pena y tristeza. Y en ese momento, la mujer con el dispositivo se movió. «No eres el único que tiene secretos, Miguel», dijo. «Hay más de lo que imaginas, no solo del niño». La multitud comenzaba a murmurar. Sus voces reverberaban, creando un crescendo que aceleraba el pulso de todos. «¿Qué más? ¿Qué más puede haber?». Miguel estaba al borde del colapso. La tensión en su pecho se sentía como un peso aplastante. La mirada de la mujer vibraba en la ansiedad colectiva, atrapada entre el ayer y un futuro lleno de caos. Es sobre el pasado, sobre lo que hicieron. Todos están involucrados, continuó, avanzando con una urgencia palpable. Y todos son parte de una sola historia que comenzamos a olvidar. No es solo tu hijo, es tu legado. Sus palabras eran como balas, una lluvia de verdad que se atascaba en el aire. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Miguel. La incredulidad cubría su rostro. «No hay manera». La multitud empezó a dispersarse, pero algunos seguían mirando, atrapados en la confusión. Clara, contra todo, le gritó: «Miguel, escucha». El niño, aún en el suelo, rompió a llorar. Miguel se sintió aterrorizado al ver el miedo en su pequeño rostro. Se lanzó hacia él, lo levantó en brazos, sintiendo que su corazón se desbordaba.
Este era su hijo. No te preocupes, todo estará bien, susurró, aunque no estaba seguro de ello. Es hora de que sepas la verdad, continuó la mujer, señalando furiosamente. Clara, Miguel, todos ustedes están conectados por unos hilos que no pueden ver. Hay un peligro que acecha, algo que olfatea la verdad. Miguel sintió el frío en su espalda. El exnovio comenzó a dar pasos atrás, como si ya hubiera comprendido algo que los demás no. Un miedo intenso apareció en su rostro, hablando más que sus palabras. No, tú no puedes decirles, no puedes hacer esto, musitó, tratando de retroceder. Y de repente, como si alguien hubiera encendido una mecha, un sonido ensordecedor llenó el aire. Una explosión resonó en la distancia, haciendo que todos saltaran. Gritos, caos y el mundo pareció tambalearse. Miguel perdió el equilibrio. La multitud gritaba. Las luces parpadeaban. Quiso proteger al niño, pero el pánico lo rodeaba. Por Dios, pensó mientras miraba a su alrededor. Las sombras de la explosión iluminaban la escena. Todo se convirtió en un torbellino. Clara luchaba por levantarse. Miguel, gritó, alcanzándolo con la mirada. Necesitamos salir de aquí. Las palabras resonaron con desesperación. En medio del caos, Miguel se dio cuenta de que la mujer aún estaba presente. Debemos irnos, ahora. Una mirada eléctrica pasó entre ellos, pero antes de que pudieran moverse, una figura cargada de autoridad se acercó, bloqueando su camino. Nadie se mueve, gritó, con un tono que desgarró el aire. Era un agente, con un uniforme que grita autoridad en cualquier lugar. Las miradas se encontraron, y la verdad sobre su conexión lo aturdió. La confusión volvía a girar, y cuando los demás comenzaron a correr, a gritar, solo quedó una pregunta en la mente de Miguel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que realmente desencadenó esta tormenta de secretos. Porque en ese instante supo que el verdadero peligro no hacía más que comenzar. El agente se acercó, su mirada fija en Miguel. ¿Eres tú el padre?, exigió, su voz retumbando como un trueno en medio del caos. Miguel tragó saliva, sintiendo cómo el miedo le oprimía el pecho. Sí, pero... No te muevas, cortó el agente, y en ese instante Clara sintió que todo se derrumbaba. Tú no estás a salvo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, sintiéndose desbordada. Las palabras del agente resonaban en un eco oscuro que hacía temblar su corazón. Pero antes de que pudiera procesar, la mujer con el dispositivo dio un paso al frente. Necesito que entiendan algo, empezó, su voz entrecortada. Lo que he encontrado es solo el niño de Clara. Él es también parte de una familia con conexiones que no pueden imaginar. ¡Basta!, gritó el exnovio, el rostro surcado por el pánico. No debería haber venido aquí. No puedo dejar que se enteren. No puedo permitirlo. De repente, la multitud se aglutinó en torno a ellos, la tensión espesa como el aceite. Todos los ojos miraban. Algunos murmuraban, otros temían lo desconocido. Y entonces un silencio helado descendió sobre el lugar. El agente sacó su arma. Si no se callan, si no me dicen la verdad, no dudaré en actuar. Hay órdenes. Y tú, Clara, eres parte de un juego mayor. El caos estalló nuevamente. Miguel sentía que todo daba vueltas. ¿Qué órdenes? ¿De qué estás hablando? El sudor perlaba su frente. En una fracción de segundo, el exnovio hizo un movimiento desesperado. Se lanzó hacia adelante. Todo sucedió de repente. La mujer que había estado hablando, quien parecía tener toda la información, dio un grito. ¡No! ¡Espera! Pero ya era muy tarde. El exnovio se había abalanzado sobre el agente. Un disparo resonó y el mundo entero se detuvo. Una explosión silenciosa de confusión, gritos, y luego un golpe sordo contra el suelo. El agente cayó y la multitud se dispersó, como si una gran ola la hubiera arrastrado. Clara estaba paralizada. Su madre gritaba. Y Miguel pudo sentir que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué has hecho?, preguntó Clara, sus ojos llenos de pánico, mientras el polvo se asentaba alrededor de ellos. El exnovio se quedó inmóvil, pero ya no era el hombre que había sido. Algo en su mirada había cambiado. «Mejor que lo que te harán a ti», murmuró. Sus palabras eran un eco de desesperación.
A su alrededor la multitud se desvanecía, diciendo su aterrorizada adiós a la realidad que conocían. Y en medio de ese caos, el niño en brazos de Miguel, con lágrimas surcando su rostro, gritó una sola palabra: papá. En ese momento Miguel supo que todo había cambiado, pero aún no sabía la profundidad del abismo al que se enfrentaban. En un grito inesperado, el cielo se oscureció por un instante. Un remolino de polvo se levantó y un auto negro violentamente frenó cerca. Las puertas se abrieron y un grupo de hombres con trajes oscuros salió del vehículo. Eran imponentes y su mirada era de fuego, la amenaza palpable en el aire. «Vayan por él», ordenó uno de ellos, y la multitud retrocedió, como si una ola de miedo se hubiera apoderado de ellos. Miguel sintió un escalofrío que atravesaba su cuerpo. ¿Quiénes eran? Unos mercenarios. La mirada del exnovio se tornó en terror absoluto, como si ahora supiera que su tiempo de escape se había terminado. «¡Córrele, Miguel!», gritó Clara, agarrando la mano de su hijo. Pero antes de que pudieran moverse, un fuerte estallido rompió el aire. Miguel se quedó paralizado. Allí, a escasos metros, uno de los hombres había disparado. Todo se ralentizó. Miguel sintió como si el tiempo se detuviese. La escena era un caos, las balas silbaban, los gritos se mezclaban, y él no podía mover un músculo. Sentía el calor del pequeño a su lado, la presión en su pecho. Y justo cuando Miguel estaba a punto de caer, una figura inesperada recorrió la escena. Era su madre, apareciendo de la nada entre la multitud, con una determinación desbordante. «Tú no te llevarás a mi familia», rugió mientras se interponía entre el niño y la amenaza. Al escuchar la voz de la mujer, la multitud quedó en silencio. Todos los problemas del pasado regresaron como un tsunami. Miguel sintió una mezcla de asombro y miedo. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Clara quebró el aire, su mirada llenándose de pánico. «Ponlo en mis brazos», gritó su madre, lanzándose hacia adelante. Pero cuando Miguel se dio la vuelta, se encontró en una pesadilla. Era demasiado tarde. Un disparo resonó. Un grito desgarrador. Uno de los hombres había hecho blanco en el objetivo equivocado. Miguel vio a su madre caer al suelo, el cuerpo inerte, su rostro sereno en un mar de caos. «¡Mamá!», gritó Miguel. El horror lo envolvía, como una cúpula de cristal. Y en ese instante, comprendió que todo había cambiado para siempre. Las conexiones, los secretos y el destino se habían entrelazado en un horror profundo. La verdad nunca fue solo un juego. Era un laberinto mortal. En medio del llanto y el polvo, la pregunta quedó a flote. ¿Estaban todos condenados? Miguel sintió un frío helador mientras caía de rodillas, viendo a su madre tendida en el suelo. Un grito desgarrador y agudo salió de sus labios. Clara, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de lágrimas, se acercó, pero el caos que rodeaba la situación la mantenía a distancia, atrapada entre el horror y el deseo de ayudar. El niño, todavía en brazos de Miguel, lloraba desconsoladamente, ajeno a la tragedia que se desplegaba a su alrededor. «¡Mamá! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Despierta!». La voz de Miguel se quebró, y su pecho se sentía como si una piedra pesada lo aplastara. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un zumbido indistinto, una cacofonía que lo aislaba, dejándolo solo con su dolor. Las caras se llenaron de horror. Se escucharon susurros entre la gente, miradas de compasión y miedo se entrelazaban. El exnovio, paralizado por el momento, parecía a punto de desmoronarse. La sombra de su pasado lo perseguía, y ahora, con el caos a sus pies, su máscara de arrogancia se desvanecía. «Yo no quería», balbuceó, pero sus palabras se perdieron entre el ruido. De repente, un estruendo interrumpió la conmoción. La puerta de un auto negro se abrió, y de él surgieron figuras uniformadas, hombres con trazos duros y miradas de metal. «Bajen las manos, nadie se mueva», gritó uno de ellos, y el pánico se expandió.
La multitud retrocedió, como si un tsunami de miedo arrastrara a todos. Miguel miró a su alrededor, buscando una salida. Pero todo había cambiado en un instante. Su madre, su vida, el niño, todo pendía de un hilo vulnerable, a merced de fuerzas que no entendía. La figura del hombre del uniforme avanzaba con determinación, la mirada fija en Miguel. «Eres el padre, ¿verdad? Tú eres el que estamos buscando». La voz de la gente cortó el aire. Miguel sintió un estremecimiento recorrer su columna. La revelación resonó en su mente. «Sí, soy su padre». «Pero, ¿qué está pasando?» La confusión y el terror lo envolvían. «No, no lo hagas», gritó Clara, apartándose, pero el agente la ignoró. Se acercó al exnovio, su mirada llena de desprecio. «Tú estás en problemas graves». El enfrentamiento se volvió tenso, como si la tensión del aire fuera un cable a punto de romperse. Miguel miró a su alrededor. Su mundo se desmoronaba. La multitud se agolpaba, aterrorizada, y el niño en sus brazos chillaba, contagiándose del pánico. «¡No! ¡No te lleves a mi hijo!», gritó Miguel, su voz retumbando. Sin embargo, antes de que pudiera mover un dedo, un grito rompió la escena. Fue Clara quien lo dio, pero no era un grito de desesperación, era un grito de reconocimiento. «¡Espera, espera un momento!». La multitud se quedó en silencio, observando mientras ella avanzaba, su expresión transformándose de miedo a determinación. «¿Te acuerdas de mí?», dijo Clara, dirigiéndose al agente, su voz intensa. «Nos conocimos en la fiesta de la familia. Eres el hermano de mi padre». La revelación flotó en el aire como un dardo. Miguel sintió que le faltaba el aliento. «¡Hermano!», ¿qué significaba todo esto? El agente se detuvo, su rostro un crisol de sorpresa y reconocimiento. «¿Cómo sabes eso?». La pregunta brotó mientras la multitud murmuraba, atónita. Miguel sentía que los cimientos de su mundo se estaban tambaleando. «¿Por qué? Su padre no murió», grita Clara, su voz quebrándose. «Nunca murió. Él está aquí, entre nosotros, y conoce la verdad que todos han intentado ocultar, desde siempre». Las palabras caerían como un trueno, estallando la atmósfera en fragmentos. Miguel miró a Clara, buscando alguna pista en su rostro. ¿Qué estaba diciendo? Pero lo más impactante sucedió a continuación. El exnovio, que había permanecido al margen del tumulto, avanzó con una sonrisa feroz, poniendo una mano en su pecho. Sabía que el secreto debía salir a la luz. «Y tú, Clara, lo has hecho posible. Te lo agradezco». La mirada del exnovio se llenó de satisfacción, como si hubiera ganado una batalla. Miguel sintió que el aire le desbordaba los pulmones. ¿Qué estás diciendo?». La rabia y la confusión lo ahogaban. Clara lo miraba. Su rostro era un retrato de miedo y determinación. «No, no puede ser», murmuró, su corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces, la respuesta llegó, repentina y devastadora. «Soy el hijo de tu padre, Miguel. Él me crió. Y si crees que el niño está a salvo, piénsalo de nuevo». Las palabras se deslizaron entre la multitud. Cada boca se quedó atónita. Miguel quedó paralizado. La revelación se adhirió a su piel como hielo. Todo lo que sabía estaba mal, desgarrado. Miradas de terror se encontraron con su propio horror. La fragilidad de todo, la traición acechante, el pasado que nunca se fue. Todo se transformó en un torbellino de sentimientos. «No, no», rugió Miguel, mientras el caos lo rodeaba. La verdad que nunca vio venir se cernía ante él como un destino oscuro. ¿Era posible que su propia sangre estuviera detrás de todo esto? La sensación de traición le quemó la garganta y pronto el futuro se desdibujó en la neblina de la incertidumbre. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué camino les aguardaba? El aire estaba cargado de tensión cuando el exnovio sonrió, sus palabras resonando como dagas. Miguel se sintió desbordado por la tristeza y la ira. «No, no puede ser cierto», murmuró, mientras las revelaciones se arremolinaban en su mente. Aunque la multitud se dispersaba por el miedo,
Él se mantenía firme, sintiendo que debía proteger al niño, al precio que fuese. «Destruiré todo lo que eres», gritó, el corazón palpitante en su pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión resonó a su lado. Los cristales de un escaparate estallaron en una lluvia de fragmentos, y Miguel empujó al niño a su pecho. «¡No!», Clara gritó, temblando mientras su madre caía, la vida apagándose en un instante. Miguel no podía apartar la mirada de su madre. Sentía el dolor atravesándole el corazón como un puñal. «¿Por qué hizo eso?», aulló, sintiéndose atrapado en una escena de pesadilla. «¡Detente!», exclamó el agente, lanzándose hacia el exnovio. La multitud, paralizada por el horror, observaba incrédula. Clara, llena de determinación, gritó: «No puedes hacer esto. Él no tiene nada que ver con esto. Mira en lo profundo de sus ojos, Clara, y pregúntate quién es de verdad», se burló el exnovio, el odio dibujándose en su rostro. Y entonces, en un instante de claridad, Miguel sintió que la incertidumbre de su vida se desvanecía. «Voy a proteger a mi hijo», proclamó, su voz resonando como un eco de esperanza. Clara lo miró. Sus ojos se encontraron en una conexión silenciosa, pero se estaban quedando sin tiempo. El grupo armado avanzaba, y el caos se intensificaba. Miguel desató un rugido de rabia, levantando a su hijo en el aire. «No me lo llevarán». La adrenalina empujó su cuerpo a moverse. «Ven», gritó, tomando de la mano a Clara. Avanzaron hacia la salida. El aire tenso y frío. La multitud corrió, pero ellos siguieron firmes, como un faro de resistencia en la tormenta. «Vamos», Clara instó, y juntos se abalanzaron hacia la luz, dejando atrás lo que una vez fueron. Mientras corrían, una ráfaga de disparos resonó detrás. Miguel sintió el horror helado en su interior, y aunque el miedo lo atravesaba, la firmeza de su amor por su hijo lo guiaba. «Estoy aquí, siempre estaré aquí», susurró a su pequeño. Finalmente llegaron a un callejón sombrío. El aire era denso, pero una chispa de esperanza palpitaba en sus corazones. «Estamos a salvo, por ahora», dijo Clara. Pero Miguel sabía que esto era solo el comienzo. La verdad, que había salido a la luz, no podía ignorarse. Detrás de ellos, la sombra de su pasado se acercaba. «Nunca dejaré de buscar lo que me pertenece», gritó el exnovio, y Miguel se dio cuenta de que todo había cambiado para siempre. Era un ciclo vicioso. Mientras la luna brillaba sobre ellos, Miguel sintió que estaba en el precipicio de un nuevo comienzo. «No podemos retroceder», le dijo a Clara, su voz llena de una mezcla de amor y urgencia. «Debemos luchar por nosotros, por el pequeño». Las palabras se transformaron en un pacto silencioso entre ambos. Eran más que uno, padre y una madre. Eran guerreros, con la oscuridad como testigo. Miguel tomó la mano de Clara y juntos se adentraron en la noche, preparados para enfrentarse a cualquier monstruo que los acechara. Si esto fuera una historia de película, sabrían que el verdadero héroe no se mide por su riqueza o estatus, sino por su valentía. Y al final del día, la fuerza del amor siempre prevalecería. Antes de dejarte ir, tengo que decirte algo importantísimo. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es clave. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Queremos saber qué piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.